Muy buenas tardes, es una vez más un privilegio para mí poder saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien les habla el pastor Gabriel Torres, a nombre de la Iglesia Misión Centro Cristiano de Avivamiento en Chile. Les saludo y una vez más me dirijo a ustedes para poder compartir brevemente una reflexión sobre la palabra del Señor, una reflexión que considero que en este tiempo es extremadamente oportuna y necesaria. Alguien tiene que levantar la voz, alguien tiene que protestar por las cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia y que sabemos que no son la voluntad de nuestro Señor. Alguien tiene que hacer en este tiempo lo que el Señor Jesucristo se atrevió a hacer hace 2000 años, que fue entrar en el templo, fue volcar las mesas, azotar y decir: esta casa está siendo mal usada, el propósito de esta casa está siendo cambiado, está siendo distorsionado. El Señor le recordó a la gente de su tiempo: esta es casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Creo, queridos hermanos, que en este tiempo hay una inmensa minoría que está en el fondo de sus corazones sintiendo el llamado del Espíritu de Dios para vivir vidas correctas, para vivir vidas alineadas de acuerdo a la verdad y a los principios de la palabra del Señor. No de acuerdo a lo que a la carne le es provechoso, no de acuerdo a lo que al hombre egoísta le es grato o placentero, sino viviendo, deseando vivir vidas para la gloria del Señor. Permítame compartir con usted una escritura de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 24 y en el versículo 47. Leo a continuación: y que se predicase en su nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando yo leo esta escritura, una de las cosas que me sorprende sobremanera es cómo es posible que la iglesia haya perdido a tal punto el rumbo. ¿Cómo es posible que hayamos desviado a tal punto el camino? Si el Señor claramente dice en este versículo 47 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas que la voluntad de Dios es que se predique un mensaje. Yo no sé por qué hoy día se predican tantos mensajes. No sé por qué hoy día se hace énfasis en tantas cosas diversas. Por cierto, muchas de ellas que apelan a la carnalidad, que apelan a una vida terrenal. Mensajes que están invitando a la gente a sentirse cómodos en esta vida. Qué terrible es que en este tiempo, cuando nosotros miramos el reloj y nos damos cuenta que el reloj de Dios se ha cumplido para la dispensación de la era de la iglesia, cuando nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios que estamos próximos a entrar en el período en el cual el anticristo tomará el control de este mundo, me pregunto cómo es posible que todavía haya líderes que hayan dejado tan de lado la centralidad del Evangelio de Cristo, que es el arrepentimiento y, como dice este versículo, y el perdón de pecados. Son los dos elementos indispensables, esenciales, para que podamos recién hablar de una conversión, para que recién podamos hablar del reino de Dios, para que recién podamos hablar de una vida nueva, para que recién podamos hablar de un nacimiento nuevo. Me llama tan profundamente la atención que tan solo en 2000 años el mensaje haya sido tan distorsionado. Me llama la atención leer en los evangelios que Juan el Bautista, ese varón que vino pregonando desde el desierto, esa voz que clamaba en el desierto, pregonaba un mensaje, preparando el camino del Señor. Él pregonaba un solo mensaje: arrepentíos. Y posteriormente nuestro Señor Jesucristo, al comenzar su ministerio aquí en la tierra, Él retoma este mensaje y Él viene predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero posteriormente el Señor, una vez que ha cumplido su ministerio terrenal, ya es tiempo de partir a la gloria, volver a la diestra donde está junto al Padre ahora. Cuando ese tiempo se cumplió, cuando llegó el tiempo para que la iglesia pudiera avanzar de la mano de los apóstoles, de la mano de la guianza del Espíritu Santo que Cristo mismo había enviado para dirigirnos a toda verdad y a toda justicia. Y vemos y escuchamos a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la predicación de los apóstoles era exactamente la misma: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Si tú te das cuenta y trazas una línea hacia atrás, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento.
El Señor Jesucristo mismo predicó el arrepentimiento. Los seguidores, los discípulos de Cristo predicaron el arrepentimiento. Pero 2000 años después, nosotros nos hemos creído más sabios que el Señor. Nos hemos creído más sabios que el autor y el consumador de la fe. Nos hemos creído más inteligentes que el primero y el último. Y hemos distorsionado el mensaje del Señor, que es uno solo. Es el mensaje de la cruz. Yo tengo, estimado amigo, tengo la responsabilidad, por el amor que Cristo te tiene a ti, por el amor que tengo por mi propia alma. Ay de mí si yo no anunciara el Evangelio, decía el apóstol Pablo, un hombre de Dios que tenía la cruz como el elemento central de su mensaje. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 8 que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba una sola cosa. Él no predicaba la prosperidad, él no predicaba vivir una vida en términos de comodidad con el mundo. Felipe predicaba a Cristo, y la predicación de Cristo, dice la palabra de Dios, traía gran gozo en aquella ciudad. Por cierto, estimado amigo, donde quiera que Cristo sea predicado habrá gozo. ¿Sabes por qué? Porque siempre habrá una persona, siempre habrá un alma que está verdaderamente buscando la verdadera libertad, la verdadera liberación que solamente el Evangelio de Cristo puede producir. 2000 años después nos encontramos con personas, con líderes, con pastores, con falsos apóstoles, con falsos profetas que predican toda clase de mensajes, apelando a la carne, apelando a la terrenalidad, apelando, invitando a la gente, invitando a estos pseudo seguidores de Cristo a vivir en términos de comodidad con el mundo. Santiago decía, ¿acaso no saben, almas adúlteras, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Me produce un profundo dolor, una gran tristeza, cuando me doy cuenta que aquellos que han sido encomendados con la palabra, el apóstol Pablo decía a los corintios, se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación, se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación de Dios con los hombres. Y me da tanta tristeza que hoy día los mensajeros, los supuestos mensajeros del Señor, están predicando la reconciliación del hombre con el mundo, no con Dios. Es importante que traigamos de vuelta, como Jesucristo lo hiciera por el celo del Señor hace 2000 años atrás. Él trajo de vuelta la casa de Dios al propósito original. Él entró al templo, él protestó por lo que estaba ocurriendo dentro del templo. Es doloroso pensar que había mucha gente, muchos religiosos, muchos que conocían la ley de Moisés, muchos que estudiaban la palabra de Dios cada sábado durante horas, pero ¿sabes qué? Ninguno de ellos tenía ojos para ver que lo que se estaba haciendo dentro del templo iba en directa oposición con la voluntad del Padre. Tuvo que venir uno con la mirada de Dios, tuvo que venir uno con la visión del Padre, tuvo que venir uno con el celo de Dios para poder traer las cosas de vuelta a su lugar. Y yo ruego, oro que tú que me estás viendo hoy día, seas uno de aquellos que van a ser encendidos con este celo santo, con este fuego santo que el Señor está mandando para que su iglesia se prepare. Yo oigo el clamor que dice, he aquí viene el esposo. Yo no sé si tú lo escuchas, pero déjame recordarte que de acuerdo a esa parábola que está en Mateo capítulo 25, dice que las vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, estaban esperando al esposo, pero solamente las prudentes tenían en ellas lo que se necesitaba para salir al encuentro del esposo. Yo me pregunto, y quiero hacerte a ti, en el amor de Cristo, la pregunta, ¿tienes tú, amado, lo que se necesita para salir en este tiempo, en esta medianoche, en esta oscuridad, en este tiempo de sueño pesado, en este tiempo de falsas doctrinas, en este tiempo donde el Evangelio de Cristo ha sido resumido, ha sido diluido, ha sido distorsionado? ¿Tienes tú lo que se necesita para salir al encuentro del esposo? La única forma que yo conozco de poder entrar en el reino de Dios es por medio del arrepentimiento. Y Lucas lo dice aquí muy claro, el Señor Jesucristo mandó que en su nombre se predicase el arrepentimiento. Y cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento, solamente entonces puede haber perdón de pecados. Solamente entonces Jesucristo ofrece derramar su sangre por ti personalmente, por mí personalmente, para cubrir mis faltas, para cubrir mis pecados, para darme una vida nueva, para darme una oportunidad, para ser nacido del reino de Dios, para ser nacido del Espíritu y para poder entonces ver y entrar en el reino de los cielos. Yo quiero invitarte a través de esta reflexión, mi amado,
a que tú medites qué clase de cristianismo estás llevando, qué clase de evangelio estás escuchando. No importa cuán famoso sea tu pastor, no importa cuán grande sea tu organización, si lo que se está predicando en ese lugar no es el arrepentimiento, no es la cruz, no es el perdón de pecados que viene por causa de arrepentirse de los pecados, déjame decirte que tú estás yendo camino al infierno. Es el amor del Señor el que nos mueve a advertir al pueblo de Dios, especialmente ese pueblo que ha sido víctima del caballo blanco, del jinete del caballo blanco, de ese jinete que trajo distorsión, que trajo engaño a la iglesia. Jesucristo mismo dijo: mirad que nadie os engañe. Fueron las primeras palabras que el Señor pronunció cuando sus discípulos le hablaron sobre el tiempo del fin y sobre su segunda venida. Él profetizó que vendría un tiempo de engaño. Pedro dijo: se levantarán falsos maestros, como hubo también entre el pueblo falsos profetas. Y déjame decirte, querido amigo, que ese es el tiempo. Hoy es el tiempo del cual ellos hablaron. Por eso es importante que tú tengas claro a quién estás siguiendo, cuál es el evangelio que estás escuchando. Porque hay muchos que están predicando el lado equivocado para ganar adeptos, para sí, para sus organizaciones. Pero déjame decirte que yo, como siervo de Dios, no estoy llamado a ganarte a ti para mi iglesia. Yo no he muerto por la vida de ninguno. Fue Jesucristo el que derramó su vida, el que dio su sangre para que tú y yo pudiéramos entrar en el reino que el Padre preparó para los que le aman. Es mi intención, es mi profundo deseo que el Señor pueda iluminarte a través de lo que has escuchado y que Dios haya ocupado mis palabras para engrandecer su obra, para la gloria de su nombre y para que tú recibas la luz que andas buscando y que tanto necesitas. Es el pastor Gabriel Torres que te saluda y que te pide mantente sintonizado, porque pronto estaremos con otra breve reflexión sobre la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Amén.